continuar con el segundo tema de esta segunda clase. Acabamos de hablar acerca de cómo poder conservar la sanidad. Hoy vamos a continuar con el tema del arrepentimiento de las obras muertas. Cuando hablamos de arrepentimiento de obras muertas, estamos hablando de que nos tenemos que arrepentir de aquellas obras que hicimos anteriormente en nuestras vidas que no produjeron ningún resultado dentro del reino de Dios. Voy a explicarte un poco más a través de esta clase. La Biblia, si te das cuenta, nos motiva muchas veces al arrepentimiento. Vamos a leer varios versículos en la Biblia para que podamos ver el fundamento en la Escritura de cómo Jesús y Dios nos llama muchas veces a que nos arrepintamos. Mateo en el capítulo 3, en el versículo 2, dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra la dijo Jesús. También lo encontramos en Mateo en el capítulo 4, en el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si te das cuenta, Jesús siempre estuvo llamando al arrepentimiento. También lo podemos encontrar en Mateo en el capítulo 6, en el versículo 12. Y perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos habla del perdón de Dios por el arrepentimiento de nuestras obras. También lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo también nos está escribiendo acá en Hechos, en el capítulo 20, verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos pasajes que te acabo de leer tienen en común que hablan del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Jesús siempre se preocupó por predicar un evangelio que convirtiera a las personas y que los llevara de una mala vida a un arrepentimiento a través de él y un cambio en su vida. También lo encontramos en el libro de los Hechos, cómo los apóstoles y los discípulos de Jesús llamaban a las personas a que pudieran proceder al arrepentimiento. Dios nos exige que podamos arrepentirnos de nuestras obras muertas, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, para poder establecer una buena relación con nosotros. Para eso Dios necesita que podamos tener un corazón arrepentido, un corazón que verdaderamente está tomando la decisión de cambiar su vida. Quiero comenzar diciéndote esto. Cuando hablamos del arrepentimiento, tienen que estar presentes tres cosas que son importantes. La primera, tenemos que reconocer que nosotros hemos cometido un error. La segunda, creer que Jesucristo murió por nuestros pecados y que nos quiere perdonar de los mismos. La tercera, nunca jamás volver a cometerlo. Cuando una persona se arrepiente, tienen que estar presentes estas tres cosas para poder dar un fruto del arrepentimiento. Solo uno o dos no logran llevarnos al arrepentimiento. Dios quiere que siempre nosotros mantengamos una actitud con Él de una buena relación, y eso lo produce el arrepentimiento de los pecados. Hechos en el capítulo 17, en el versículo 30 nos enseña: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda que todos los hombres en todo lugar, en todo el tiempo, se arrepientan de sus pecados para tener una buena relación con Él. También lo podemos ver en Amós, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice la Escritura: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Definitivamente nadie puede andar con otra persona si no existe el acuerdo. Y para que podamos caminar en acuerdo con Dios, debemos de permanecer limpios de nuestros pecados, habiéndonos arrepentido de aquellas obras que nos alejaron un tiempo de Dios. La Escritura dice en Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios se aleja de aquellas personas que están de por medio con el pecado con Él. Dios necesita que nosotros podamos tener una relación sana. Dice que Dios borra nuestras iniquidades, aquellas cosas que han hecho una división entre Dios y nosotros.
aquellas cosas que nos han sepultado en una relación con el Dios que nos ama, el Dios que está interesado en bendecirnos. Lo único que nos puede alejar de Dios es el pecado. La misma palabra nos enseña que nada nos puede separar del amor de Dios. Ningún principado, ninguna potestad, nada nos puede separar, ni el presente ni lo porvenir. Nada podrá alejarte del amor de Dios. Lo único que te aleja del amor de Dios es el pecado. Sin arrepentimiento nosotros no somos dignos de la salvación. Dice Lucas en el capítulo 13, en el versículo 5, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si nosotros no nos arrepentimos, no podemos heredar la salvación que Dios nos quiere dar. Tenemos que ser hombres y mujeres que nos hayamos arrepentido verdaderamente, que hayamos reconocido que cometimos un error, que creemos que Jesús murió para perdonar nuestras vidas y que nunca jamás vamos a volver a cometer esas faltas. Sin el arrepentimiento no existe salvación. Vamos a ver unas definiciones importantes que vamos a necesitar para poder entrar un poco más en materia y conocer un poco más acerca del arrepentimiento de las obras muertas. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que significa metanoia. Lo que significa realmente la palabra metanoia, la palabra arrepentimiento, quiere decir un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio en la forma de pensar, un cambio de vida. Cuando tú te arrepientes, tienes que cambiar tu comportamiento. Das un giro de 180 grados en dirección contraria a lo que tú has estado haciendo y es entonces donde vuelves a Dios. Otra palabra importante es que vamos a entender qué es lo que significa la palabra obra. Y eso quiere decir un hecho, una labor o algún acto. La tercera palabra importante que vamos a entender es muerta, que significa que carece de vida en sí misma, especialmente de la vida de Dios. Entonces vamos a tener también que entender qué no es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es el remordimiento, que no produce un cambio de vida, sino que solamente produce la culpa. Arrepentimiento no es una acusación de sí mismo. Hay personas que lo que están son avergonzadas, pero no están arrepentidas. Personas que se avergüenzan de haber llevado cierta vida con Cristo, sin Cristo, porque también hay personas que pueden cometer pecados estando con Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento no es culpabilidad, arrepentimiento no es sentirse avergonzado. Arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar, cambiar tu comportamiento, cambiar tu conducta, cambiar tus acciones. También vamos a ver la palabra tristeza. Tristeza no quiere decir estar al descubierto por algo. Hay personas que cuando son descubiertas por su pecado se sienten tristes o avergonzadas y eso no les permite poder cambiar. Dios nos llama a un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es aquel que verdaderamente no vuelve a cometer las mismas faltas. Es aquel que confía que Jesús le perdonó. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia sobre hombres y mujeres que vivieron un arrepentimiento genuino. Vamos a ver el hijo pródigo en la parábola que todos conocemos. Ese hijo pródigo, si tú te recuerdas, ese hombre padeció el haber cometido algún pecado contra su padre. Dice la palabra que este hijo vino y empezó a pedirle a su padre que por favor le devolviera o le entregara en sus manos parte de su herencia. Este padre le entregó en sus manos lo que le correspondía, pero él se fue a malgastar lo que tenía, fue a desperdiciar las cosas que su padre le había dado. Entonces vemos que este hijo empezó a pasar necesidades. Empezó a pasar por diferentes procesos y momentos en su vida que hizo que volviera en sí. Dice la escritura que llegó al punto de comer desperdicio con los cerdos. Y es ahí donde dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Porque cuando nosotros damos lugar al pecado, ese nos llega a corromper la identidad que tenemos de verdaderos hijos delante de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola del hijo pródigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros? Primero, es que tenemos que descubrir el pecado. Tenemos que reconocer que hemos fallado. Luego tenemos que huir hacia Dios con fe.
Este hijo se fue a buscar a su padre para confesar su pecado y poderle pedir perdón. Pero si te das cuenta, este hijo tuvo que tener la tercera acción, que es lo que te quiero hablar. La convicción que Dios haría un cambio en su vida. La convicción que en su padre le iba a perdonar el pecado, se iba a arrepentir de las cosas que había hecho e iba a retomar el camino correcto. Cuando nosotros hemos cometido pecados en nuestra vida, tenemos que volvernos a Dios, reconocer el pecado que cometimos, creer que Jesús murió por nosotros y nunca jamás volver a cometerlos. Que en nuestra vida se vea un cambio de vida. Tú que acabas de venir de tu encuentro, que estás en primeros pasos, que la gente pueda darse cuenta cómo el poder de Dios transformó tu forma de pensar, tu corazón y tus acciones. Verdaderamente Dios necesita hombres y mujeres que den esos frutos de arrepentimiento para poder provocar la salvación de otras personas. Ahora, ¿qué son obras muertas? Las obras muertas son obras hechas para tratar de ganar la vida eterna, la salvación o el perdón de Dios, pero son obras que realmente no producen nada, son obras sin efecto, son obras que carecen de la vida de Dios. Y vamos a hablar algunas de estas obras que podemos hacer en algún momento pretendiendo que estas obras pueden darnos la salvación cuando realmente solo nos están engañando. ¿Cuáles son las obras que nos pueden llevar equivocadamente a mostrarnos un arrepentimiento? Primero, aquellos actos que buscan nuestra propia justicia. Dice la Escritura en Isaías en el capítulo 64 en el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si te das cuenta, este pasaje nos está hablando de cierta actitud que nosotros creemos según nuestra propia justicia que somos dignos de la salvación. Pero, ¿dónde encontramos esa solución? Eso está en Romanos, en el capítulo 3, en el verso 23 y 24, y dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos caer muchas veces en que según nuestras acciones, nuestra propia justicia, nuestro propio criterio, creemos que somos dignos de llevarnos a la vida eterna, pero nos damos cuenta que solo Jesucristo nos puede justificar. Él es el único que tiene la autoridad para poder hacerlo, no según nuestro propio juicio, nuestro propio entendimiento. Otra de las obras que nos pueden llevar a pretender a una obra muerta es tratar de ganar la salvación mediante actos de caridad o comprar la salvación. Efesios en el capítulo 2, en el verso 8 al 10 nos enseña: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ninguna obra de caridad te va a dar la salvación. Ninguna obra de bondad te va a llevar al cielo. La única obra que salva es la de Jesucristo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Algunas personas creen o pretenden que porque tienen benevolencia con el necesitado, son dignos de poder entrar al cielo. Si fuese así, entonces la gente próspera o rica tendría ventaja sobre la gente pobre que no tiene recursos. Porque para poder tú hacer buenas obras de caridad también necesitas de recursos. Entonces, ¿dónde estaría el que es por gracia? Es por medio de Jesucristo que somos salvos. Ninguna obra de caridad, de acción, puede llevarte al cielo. Hay personas que practican la caridad, hay personas que son muy dadoras, pero no tienen a Jesús en su corazón ni se han arrepentido de sus pecados. Es ahí donde también cabe mencionar que algunas personas llegan a creer que tienen que tomar lo que le corresponde a Dios y llevarlo a instituciones para poder ayudar al necesitado. Ese es un pensamiento equivocado, porque Dios nos enseña a dónde tenemos que presentar el fruto de nuestro trabajo, y es en el alfolí. No llegar a pretender que por la caridad o las buenas obras o por darle al necesitado, nosotros podemos ser salvos. No estoy diciendo con esto que no debemos de practicar la caridad, lo debemos de hacer, pero no lo podemos hacer con las intenciones equivocadas.
Otra obra equivocada que podemos cometer es el que a veces creemos que porque somos religiosos o porque llegamos al servicio temprano, porque llegamos a la iglesia de la alabanza o porque servimos, podemos llegar a pretender que solo por esas obras vamos a ser salvos. A veces creemos que porque estamos todo el tiempo en la iglesia vamos a ser salvos y verdaderamente ninguna de esas obras son las que nos llevan al cielo. Solo la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene el poder de darnos la vida eterna. Quiero que vayas conmigo a Juan en el capítulo 6, en el verso 28 al 29. Vamos a ver la única obra que salva. Y dice la Escritura: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis que Él ha enviado. Solamente Jesucristo tiene el poder de salvar tu vida y de salvar la vida de los seres que tú amas. Solamente Jesús, por la cruz, a través del sacrificio de haber derramado su sangre y su cuerpo, puede darnos la vida eterna. Si confesamos con nuestra boca que Jesús murió y resucitó, entonces seremos salvos, dice la Escritura. No caigas en aquellas obras muertas que carecen de sentido, que pueden hacerte creer que vas a ser salvo al hacerlas. Las únicas obras que salvan es la de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que vamos a terminar esta clase. Vamos a terminar con esto. Concluyo el segundo tema del arrepentimiento de obras muertas, pero vamos a pasar ahora a las tareas que vamos a contestar aquí en la clase. Acabamos de terminar la clase teórica, ahora vamos a ir a la práctica. Tienes un libro de tareas donde hay diferentes actividades para poder hacer. Así es que en este tiempo tu facilitador va a ayudarte a poder hacer esas diferentes actividades en clase. Te pido de favor que las puedas hacer todas, ya que te van a tomar un poco de tiempo y es necesario para poder ver lo aprendido en clase el día de hoy.